gobierno ha hecho anuncios nuevamente importantes que son la secuela de protocolos que tenemos que advertir durante la pandemia y continuar, ciertamente, y no bajar la guardia. Conversamos con la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios. Ministra Barrios, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Me gustaría entrar primero, gracias, me gustaría entrar primero a temas concretos de gestión suya, directa, ¿verdad? El turismo de playas, por ejemplo. Según Canatur, el turismo playero mueve al año 2.000 millones de dólares y ciertamente hay una importancia en el norte, entre otros, pero el norte es foco de turismo y por ende de ingresos. ¿Cuál es el plan para el norte, para sus playas? ¿Cómo reactivar la economía allí? ¿Cuál es la coordinación que está haciendo el Ejecutivo en medio de la pandemia? Nosotros estamos coordinando con los gobiernos regionales del norte. De hecho, la semana pasada iniciamos nuestras visitas con Tumbes y reuniéndonos con todas las autoridades y así con todos los gobernadores de la playa litoral. Y lo que se ha establecido es que para efectos del norte, quienes van a establecer su plan de contingencia para manejo de playas van a ser las propias municipalidades en coordinación con sus direcciones regionales de salud y de turismo. ¿Por qué, Jaime? Porque en la mayor parte de playas del norte, muchas de ellas, justamente por su forma geográfica, no son de fácil acceso ni son playas, digamos, como las que tenemos aquí en la Costa Verde. La mayoría están justamente rodeadas de complejos turísticos. En ese sentido, es mucho más fácil controlar el aforo. Por ejemplo, si hablamos de Punta Sal, ¿no? O Zorritos, toda vez que a través de los complejos tú puedes controlar los aforos. Aún así, hay algunos espacios que sí son abiertos y que los gobiernos regionales ya han establecido sus protocolos y se les ha dado las facilidades para que ellos, en coordinación con nosotros, podamos manejar este planteamiento. Ahora, esto tiene que venir acompañado de una transferencia de recursos para la fiscalización y el debido control en este ahí precisamente estaba yendo con la siguiente pregunta, porque ¿cuánto va a afectar la crisis a los negocios, ¿no?, que viven alrededor de las playas, los hoteles, los guías turísticos, los restaurantes? ¿Cuál es la contención que se está planificando allí? Mira, en este momento, de la revisión que hemos hecho en las playas del norte, solo se ha activado casi el 40% de complejos turísticos. Es decir, la mayor parte se está por reactivar a partir de noviembre, que es lo que hemos conversado con ellos porque están en pleno proceso de implementación de protocolos y recordemos que todavía ellos están con aforos reducidos, no están con aforos del 100%. Sin embargo, conscientes y respetuosos para no caer en una segunda ola, ellos están iniciando recién en noviembre, por lo cual el proceso de recuperación todavía va a ser lento y hay que ir con mucha cautela. Se calcula para el año 2021 que podríamos recuperar respecto a las cifras de digamos, a las cifras de prepandemia, recién un 35% de lo que teníamos como cifras de visitantes en época de prepandemia, y si hablamos de turismo nacional estamos hablando de poco más de 5 millones de visitantes, era la cifra prepandemia. Esperamos llegar por lo menos a 1,5 millones, ya que estamos cerrando el 2020 con poco menos de 1 millón para el 2021. Claro. ¿No? Pero eso mucho va a depender de cómo manejemos, obviamente, nuestros protocolos y el cuidado que tenemos que tener en todas estas zonas turísticas. Ministra, ¿qué legislación o qué decreto está vigente respecto a los centros comerciales y cuáles son las medidas que se están anticipando para ellos? Primero, entiendo que hay un aforo que se está calculando incrementar por las fiestas de fin de año. Y en segundo lugar, yo que he podido ir personalmente a varios centros comerciales, me dicen que tienen una legislación de junio, que solamente, que solamente permiten el ingreso a los mayores de edad. ¿Esto es así o no se ha actualizado la legislación? Porque entiendo que el encierro, digámoslo así, para los niños había disminuido de 14 a 12 años. Así es. Primero que nada, debemos que tener en cuenta que esta es una interpretación errónea que se está haciendo desde los centros comerciales. Y te explico por qué. En junio se autorizó la actividad de centros comerciales con un aforo determinado. Si mal no recuerdo, era 40 o 50% de aforo. ¿Ok? Porque iniciaban actividades. El mes pasado, a raíz de la cuarta fase, a inicios, de octubre, a raíz de la cuarta fase, se les incrementó el aforo en un 10%. ¿Ok? Pero adicionalmente ese incremento de aforo que tienen en este momento
También recordemos que a raíz de la cuarta fase lo que se hizo es la liberalidad de las personas mayores de 65 años, es decir, ellos pueden decidir y tomar sus decisiones de a dónde se dirigen con los debidos cuidados, y que también se eliminaba la restricción para los niños mayores de 12 años. Pero eso no pasa en la realidad, le cuento. Personalmente me ha pasado a mí. No, yo lo sé, Jaime, porque yo tengo una hija de 17 años. Y yo tengo uno de 12 para 13. Hemos querido ingresar a un centro comercial y no le han permitido ingresar a mí. Entonces, ¿cómo hace uno? La pregunta que yo he hecho es, por eso le comento, la pregunta que yo he hecho es, pero el decreto supremo establece que debería poder ingresar. Pero eso es una decisión unilateral de los centros comerciales. O sea, el decreto supremo ya establece esa libertad. O sea, ellos están complicándose y complicándonos la vida, ¿no? Creo yo que han hecho un error de interpretación, quizás por desconocimiento, por un cuidado, digamos, celoso, lo cual está bien y saludo, pero no se necesita un nuevo marco, un nuevo protocolo para actualizar eso, porque ya el decreto supremo, que es una norma de rango mayor, está estableciendo la liberalidad. Por lo tanto, los protocolos son como la normativa de estándares internacionales, que son versiones que se van actualizando conforme la situación va cambiando. Por lo tanto, si el decreto supremo ya estableció que la liberalidad es para niños mayores de 12, para las personas mayores de 65, en automático el protocolo, su plan de emergencia que tiene cada centro comercial, lo adecúa con esa suavificación que la ley le permite. Ya. Eso es lo que está pasando, Jaime. Claro. No hay una prohibición y sí tienen facultado por el decreto supremo. De acuerdo, de acuerdo. Ministra, algunas preguntas que tienen que ver con la situación actual que vive el país y que lamentablemente crean zozobra y crean incertidumbre. ¿Cuál es la interpretación que tienen en el gabinete respecto a la lectura que desde algunos sectores se hace con respecto a declaraciones del señor Walter Martos, quien primero sugirió que las Fuerzas Armadas iban a estar del lado del Ejecutivo, protegiendo al gobierno si es que incluso una vacancia se aprueba en el Congreso de la República, y en segundo lugar que el gobierno no aceptaría una vacancia por incapacidad moral porque esta situación se está dirimiendo en el TC. ¿Cuál es la lectura que existe dentro del gobierno respecto a esta convulsión, a esta crisis política? Primero que nada, Jaime, creo que esta circunstancia de vacancias reiteradas lo que está originando es una inestabilidad y una serie de interpretaciones a dichos que a veces en una entrevista uno puede señalar. Yeah. Pero creo que es importante que el premier Martos aclare y diga claramente qué es lo que él señaló en la entrevista el domingo. Lo que el premier Martos señala y dice: las Fuerzas Armadas responden al presidente de la República porque es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, porque la Constitución así lo dice. Obviamente el presidente de la República representa al Poder Ejecutivo, Jaime. Ahí no hay una contradicción. Lo segundo que dice es: las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Y lo tercero que dice es: las Fuerzas Armadas responden al orden constitucional y tienen que garantizar el orden constitucional. En ninguna de esas tres afirmaciones, que han sido dichas en diferente orden, hay una contradicción. Pero si yo le añado un sesgo de interpretación, como todos estamos un poco susceptibles a lo que está pasando políticamente y a esta inestabilidad que tenemos y a esta crisis que se quiere permanentemente generar, obviamente cada tiene una lectura distinta, y creo que por eso ha sido prudente que el premier Martos lo clarifique como lo ha hecho hace unos días. Respecto al tema, me consultabas si es que se acata o no. Nosotros somos respetuosos de la Constitución y del orden democrático, y siempre lo hemos señalado. Y creo que una de las cosas por la que en verdad estamos apostando es justamente por el fortalecimiento de las instituciones. Estamos en esta crisis porque tenemos instituciones sumamente débiles y justamente queremos ir hacia unas elecciones transparentes y ya ahora en marzo para garantizar efectivamente que haya un traspaso de gobierno ordenado, transparente y que la gente elija libremente. Pero desde el Congreso están pidiendo, que el premier Martos vaya a explicarles
qué exactamente es lo que ha querido decir con, digamos, interpelación, censura desde algunas bancadas, pidiéndolas, digo. ¿El Premier está dispuesto a ir al Congreso a hacer las aclaraciones que los congresistas están pidiendo sobre las afirmaciones que ha hecho? Sí, el Premier siempre está dispuesto 70 veces 7 a asistir al Congreso de la República, a dar todas las clarificaciones y todas las consultas que ellos tengan a bien hacernos, porque consideramos que en este momento nuestra labor es poner paños fríos en una situación donde estamos viviendo una crisis sanitaria, una crisis económica, y lo peor que podríamos hacer es añadir a todo esto una crisis política que lo único que generaría es incertidumbre en nuestro país. Creo que es un momento de verdad de poner madurez política. Podemos entender que tengamos discrepancias, que tengamos diferencias, pero estamos a pocos meses de entregar el gobierno. Consideramos importante fortalecer las instituciones, que el Ministerio Público haga su trabajo, que el Poder Judicial haga su trabajo, que la Procuraduría haga su trabajo, que el Congreso cumpla sus competencias y haga su trabajo, y que el Poder Ejecutivo se enfoque en lo que tiene que enfocarse. Elecciones limpias y transparentes, combatir la pandemia y, sobre todo, reactivar la economía. Ese es el objetivo. Y creo que todos es lo que deberíamos hacer, porque es lo que los peruanos demandan. Muy bien. Hay más del 90% de peruanos que señalan que no es el momento, justamente, de llevar al presidente a una vacancia. No porque no quiera que se le investigue, porque la población está diciendo, sí, investiguen al presidente, pero cuando termine su mandato. Porque no necesitamos una crisis más en medio de la que estamos viviendo. Muy bien. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, con nosotros. Gracias, ministra, por esta entrevista. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Jaime. Gracias por los alcances también.